Bueno, los saludo nuevamente. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestros martes de temas de bienestar y desarrollo del ser. Hoy con una conferencia muy importante, alimentación en deportes competitivos. Tenemos a una conferencista que es muy cercana a nuestra comunidad porque es socia y ella se encuentra en España, Tatiana Villegas Serna, a quien le agradezco por la generosidad con su horario, porque en este momento si aquí son las 10 y, perdón, las 4 y 6, creo, Tatiana. Muy buenas tardes que allá y buenas noches para ti en España. Deben ser como las 10 y 6 minutos, ¿no? Sí, exacto, Mónica, 10 de la noche. Sí, no. Agradezco muchísimo la generosidad de su tiempo porque sé que no es fácil esto con los cambios de horario, pero bueno, agradezco mucho porque por estos días en Cali se respira muchísimo aire deportivo. Somos la sede de los Juegos Panamericanos Junior. Y bueno, siempre el Club Campestre de Cali, además, no solamente somos sede de tres de las disciplinas deportivas, pentatlón moderno, estamos en squash también y con tenis, pero también el Club Campestre de Cali, por supuesto, pues es cuna también de deportistas digamos, de a nivel amateur, pero también estamos en el nivel competitivo. Entonces hay gran interés por este tipo de conferencias. Yo les quiero contar que Tatiana Villegas Serna es, digamos, nutricionista, ha hecho sus estudios en nutrición humana y dietética con especialización en nutrición deportiva y los ha realizado en la Universidad de Navarra en España, país donde ella reside. Y bueno, yo quiero darle paso a Tatiana, como hemos hecho siempre en estos espacios, la idea es que ella nos va a compartir una presentación y al final nosotros dejamos un espacio para que ustedes puedan a ella directamente hacerle una pregunta o a través del chat de Zoom. Bienvenida Tatiana al Campestre Virtual en nuestros martes de temas de bienestar. Muchas gracias, Mónica. Te tengo una preguntita. ¿Las personas pueden interactuar por medio de mensajes o algo o no se puede? Claro que sí, ellos pueden escribir en el chat y ya si quieren personalmente, digamos, hacerte alguna pregunta, claro, nos dicen ahí, le vamos dando como paso. Aquí tenemos conectados deportistas, también personas que practican el deporte o cuyos hijos están, digamos, en la práctica competitiva. Entonces, este es tu público, Tatiana, personas que tienen altísimo interés por el deporte y que obviamente les interesa todo esto de la nutrición. Excelente, perfecto. Entonces me pongo a compartir pantalla de una vez para poner la Perfecto. presentación. Me dicen si se ve. Sí, acá estamos viendo ya la presentación. Listo. A ver si puedo hacerlo así. Listo, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches acá en España. Como les dijo Mónica, pues me llamo Tatiana Villegas, soy nutricionista dietista con énfasis en nutrición deportiva y hoy les vengo a hablar sobre alimentación en deportes competitivos. Entonces, para comenzar, me voy a presentar otra vez, pero para que me conozcan un poquito. Ay. Bueno, entonces, un poquito sobre mí. Yo soy de Cali, Colombia, pero hace 5 años, pues me vine a España a estudiar la carrera a la Universidad de Navarra, que queda en Pamplona, al norte de España. Después de estar en Pamplona, me fui a Barcelona a hacer prácticas en el Centro de Alto Rendimiento, que es el lugar donde entrenan los deportistas para irse pues, a representar a España a las Olimpiadas. De hecho, fue el mejor momento para ir porque se acercaba a Tokio, entonces tuve la oportunidad pues de ver cómo entrenaban y de interactuar con muchos de los atletas que estuvieron representando a España en estos pasados olímpicos. Entonces, pues para mí fue muy enriquecedor. Y bueno, ahorita estoy en Madrid trabajando acá con un gimnasio y con consultas virtuales y presenciales. Entonces, un poquito sobre mí. Desde muy chiquita estoy involucrada en el deporte, por eso es que me apasiona tanto este tema de nutrición deportiva. Toda mi vida hice equitación, salto pues, a caballo. Después estuve en fútbol, donde jugué muchísimos años. Y después empecé CrossFit y donde todavía estoy a nivel también competitivo, tanto individual como en equipos. Y bueno, también he tenido la oportunidad de participar en levantamiento de pesas, como vieron en el video.
Soy una foodie total, me encanta la comida, me encanta viajar. Y bueno, también comparto recetas en Instagram, pues por si quieren chismosear un poquito. Entonces, ahora sí, a lo que vinimos, voy a empezar lanzándoles una pregunta así como para que vayan prendiendo motores, ¿no? Para ustedes, ¿qué creen que es más importante? ¿La dieta o el entrenamiento? No sé si quieren participar, decir por el chat o lo que sea, eh, o simplemente pensarlo, como ustedes a qué le dan más importancia. Y para eso está ahí ya me están compartiendo en el chat. Debe haber un equilibrio, además, exactamente la dieta, pero es más difícil de cumplir. Ya, de venir de la mano totalmente, Mónica. Listo, perfecto. Seguimos. Entonces, con esto en mente, empezamos. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, primero les voy a hablar un poquito sobre la importancia que tiene la nutrición. Después les voy a dar una tocadita así en el gasto energético específico en algunos deportes y de cómo se cuantifica el gasto energético, de si es exacto o no. Después vamos a ver un poquito de las fuentes energéticas que se utilizan dependiendo del tipo de deporte, porque no todas utilizan la misma fuente, hay unas que predominan más que otras. Y con esto en mente, les voy a dar ideas de cómo se tendría que ver un preentrenamiento, un postentrenamiento y en algunos casos también se va a tener que comer o suplementar algo intraentrenamiento, es decir, durante el entrenamiento. Después, por último, les voy a tocar un poquito el tema de la hidratación, que es súper importante, y cómo saber si estás hidratado o no y estrategias para mantenerse hidratado. Después, obviamente, el resumen final, donde les voy a englobar todo lo que hemos hablado en la charla. Listo. Entonces, empezamos. ¿Por qué es tan importante la alimentación en deportes competitivos? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces vemos el deporte como salud, ¿verdad? Ahora, el tema es que a nivel competitivo, el entrenamiento es tan fuerte que conlleva un estrés muy, muy grande para el cuerpo, tanto a nivel muscular. Creo que me habían muteado, me silenciaron. Bueno, a ver si ya me No, oyen. ya te estamos escuchando perfecto. Ah, vale, es que me habían quitado el micrófono. Perfecto. Listo, entonces, en un deporte competitivo, cuando la carga de entrenamiento es tan alta, existe un estresor tanto a nivel muscular como a nivel central como a nivel óseo. Entonces, cuando entrenamos, incluso ni siquiera competitivo, cuando entrenamos y nos exigimos, hay micro roturas en el músculo que se tienen que reparar después para volverte más fuerte. A nivel central, hay una sobreestimulación, entonces vamos a notar que muchas veces estamos como que sobreestimulados y esto también es por un entrenamiento de alta intensidad. Entonces también como que afecta un poco el sistema nervioso. Y pues lo mismo pasa a nivel óseo. El tema de impacto, sobre todo, por ejemplo, cuando trotamos y trotamos en excéntricos, en bajadas, hay como pues un impacto en el hueso que es importante y se tiene que tomar en cuenta también, ¿no? Entonces, el entrenamiento sí es súper bueno, lo tenemos que hacer, pero tenemos que valorar qué nivel de estrés estamos manejando por ese entrenamiento. Y para eso precisamente está la nutrición, para apoyar y para evitar que ese estrés se nos vaya a las manos. Entonces, una correcta nutrición va a ayudar. Primero, si eres atleta, a tener un mejor rendimiento. Un mejor rendimiento por muchas razones. No solamente porque vas a tener el combustible necesario para poder entrenar y para poder recuperarte, sino también porque te va a apoyar en ese proceso inflamatorio que se da después de entrenar, porque también se pueden utilizar alimentos y fitonutrientes para aumentar el rendimiento. Por ejemplo, el uso de cafeína para rendir más, el uso de omega 3 para mitigar un poquito la inflamación. Todos estos son estrategias que se usan a nivel nutricional para mejorar el rendimiento. También tenemos que tener en cuenta que hay deportes que exigen, por ejemplo, dar un peso, categorías de peso, levantamiento de pesas, taekwondo, lucha, o de hecho también gimnasia artística que te exigen que tengas cierta composición corporal. Ahí también nos vamos a apoyar de la nutrición para poder llegar a ese peso de manera no tan agresiva, porque
digamos que no siempre el deporte de alto rendimiento está junto con salud. O sea, hay veces que toca sacrificar un poco la salud ya a ese nivel, o sea, ya es a nivel élite. ¿Listo? También una correcta nutrición tiene que ver con la recuperación, pero no solo a nivel muscular, sino a nivel de, por ejemplo, poder dormir bien. Cuando estamos sobreestimulados por un entrenamiento, cuando estamos sobreentrenados, nos va a costar muchísimo conciliar el sueño y no poder dormir bien te va a afectar tanto en tu rendimiento, el entreno el otro día, como en tu salud a largo plazo. Entonces acá también tenemos que manejar muy bien el tema de timing nutricional, de cuándo te vas a comer cada alimento para que esa recuperación sea óptima. Y por último, obviamente, sabemos que la alimentación juega un papel importantísimo a nivel de salud. Esto para población general, para deportistas, para todo el mundo. Evitar carencias nutricionales de vitaminas, minerales. Todo esto se va a lograr con una buena base nutricional. Bueno, entonces ahora sí hablemos un poquito del gasto energético. Entonces yo creo que hoy todo el mundo sabe qué es una caloría y ha cuantificado calorías. Yo quiero que me digan aquí quiénes usan esos relojes que te dicen cuántas calorías has quemado en el entrenamiento o que se fija, por ejemplo, en la caminadora cuando te dice cuántas calorías has quemado. No sé si alguna vez se han fijado en esto o no le dan importancia. Isabela dice que ella se fija. Vale, listo. Súper. Bueno, el tema del gasto energético es un poquito más complejo de lo que nos lo venden. ¿Por qué? Porque es súper individual. O sea, todas las cuantificaciones que nos hacen los relojes, la caminadora, todo esto, son meramente predictivas. ¿Por qué? Porque van a depender de muchísimos factores. O sea, el gasto energético depende primero, pues, del peso, del sexo, de la edad muchas veces, de nivel de adaptaciones. ¿A qué me refiero con esto? Nivel de adaptaciones es, si tú pones a una persona entrenada con una persona que nunca ha entrenado a hacer el mismo ejercicio, la persona que está entrenada probablemente va a usar menos calorías, va a quemar menos calorías que la persona que no está entrenada, porque su cuerpo ha generado algunas adaptaciones que hacen que sea más eficiente a la hora de usar esas calorías. Esto ya es más a nivel evolutivo, que obviamente en el pasado nos convenía usar la menor cantidad de calorías posible porque no las teníamos garantizadas. Entonces, nivel de adaptaciones también es importante, el tipo de ejercicio que se va a realizar y no solamente el tipo de ejercicio, sino a qué intensidad, qué duración. No es lo mismo correr una maratón que hacer un bot de CrossFit. No es lo mismo, de hecho, no es lo mismo correr 5 kilómetros a correr una maratón, porque, por ejemplo, en un 5 kilómetros vas a poder ir a una intensidad más elevada que en una maratón, pero obviamente la duración va a ser totalmente diferente. Y por último, otra de las cosas que afecta mucho el gasto energético es el NEAT, que es por sus siglas en inglés, el Non-Exercise Activity Thermogenesis, que hace referencia a todo tipo de movimientos que hacemos durante el día. Todo esto que yo estoy haciendo con las manos, el pararme de la silla, ir a la cocina, caminar, hacer aseo de la casa, todo eso cabe dentro del NEAT. Y esto es muy variable entre personas, esto es súper individual. Entonces, como vemos, el gasto energético depende de muchísimos factores y digamos que no se puede cuantificar exactamente. Ahora, si tuviéramos que dividir eh, el tipo de deportes con el gasto calórico, podemos dividirlo en gasto elevado, gasto medio y gasto bajo. Obviamente los números que aparecen ahí también son meramente predictivos, pero es lo que se ha visto, digamos, en una recopilación de datos que han tenido. Entonces, por ejemplo, en gasto elevado vamos a tener deportes donde el movimiento va a ser continuo, o sea, tú en una maratón no paras de trotar, en un triatlón tampoco, o sea, vas a estar en movimiento durante todo el tiempo. Entonces, un gasto elevado, maratón, triatlón, natación, ciclismo, fútbol, que son 90 minutos. Obviamente aquí va a depender si eres o no titular, pero generalmente, pues estos son los deportes que más gasto conllevan. Ahora, gasto medio, tenemos el tenis, el squash, la equitación, baloncesto, bueno, estos son como algunos, ¿no? Obviamente no estoy englobando todos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en tenis y en squash hay momentos donde tú puedes parar entre set y set a descansar un poco, entonces por eso es que
se podría decir entre un gasto medio. Ahora, un partido de tenis se puede extender muchísimo y el gasto obviamente ahí va a ser mucho mayor. Entonces, bueno, ahí aparecen las calorías por hora en estimación, que no es un dato exacto. Y por último tenemos un gasto bajo, que aquí cabría golf, tenis de mesa, mal llamado ping pong, voleibol o gimnasia artística. Estos son deportes variados, porque por ejemplo en golf vas a manejar una duración elevada, pero una intensidad muy bajita, porque vas a estar caminando o bueno, ahorita también se usan carros pues para hacer el campo. Entonces, intensidad bajita, eso va a conllevar un gasto muy bajito. Tenis de mesa y voleibol son muy explosivos, pero van a haber muchos momentos donde no vas a estar haciendo movimientos. Entonces, pues como para que se hagan una idea de dónde gasto más, dónde gasto menos. Ahora, esto es súper importante cuando estamos tratando con atletas jóvenes. ¿Por qué? Es importante saber qué gasto más o menos se tiene, pero tener en cuenta también que los jóvenes se ha visto que tienen necesidades aumentadas. Es decir, pueden tener hasta 30% más gasto que los adultos haciendo exactamente la misma actividad. Ahora, también hay que tener en cuenta que los jóvenes o los niños no solamente hacen el deporte, sino que tienden a ser muy inquietos durante el día. Entonces, no es que van a entrenar y después se van a trabajar o a estar en un computador, sino que hacen planes, que jugar con el amigo, que no sé qué. Entonces, eso también aumenta los requerimientos que van a tener los niños. Y es importante abordar esto porque si no cubrimos las necesidades a nivel de la alimentación, van a haber riesgos como van a tener una menor estatura, no se van a poder desarrollar como lo harían si se cumplen estos requerimientos. Van a tener una pubertad atrasada. En niñas que ya han tenido la menstruación, van a tener irregularidades menstruales. Y esto es súper peligroso porque compromete la salud ósea de las mujeres. No solamente pasa en niñas, sino también en mujeres adultas. Cuando entrenan muy duro y no se alimentan bien, hay algo que se llama amenorrea hipotalámica y compromete la salud ósea. Entonces empiezan a tener fracturas tempranas. Y por último, pues obviamente van a haber mayores riesgos de lesiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de cubrir los requerimientos que se tienen tanto para jóvenes como para adultos, como para personas más adultas en todas, o sea, en todas las edades. Listo, entonces cubrimos los requerimientos. Entonces, ¿cómo quemo tantas calorías? ¿Puedo comer lo que sea? No. Es importante tener en cuenta de dónde viene esa energía que nos estamos comiendo. Entonces, nos tenemos que enfocar por una parte en los macronutrientes, que vienen siendo esos alimentos que consumimos en gran cantidad, es decir, carbohidratos, proteína y grasa, que estos van a ser el combustible base que nos van a ayudar a entrenar bien y a mantenernos vivos y con energía. Entonces también van a ayudar en la recuperación, tanto combustible como recuperación, como en el día a día. ¿Listo? Y después, por el otro lado, vamos a tener en cuenta los micronutrientes, que aquí vendrían siendo las vitaminas y los minerales que conseguimos en los vegetales, en las frutas, también en algunos alimentos de origen animal, o sea, el calcio, la vitamina D, el hierro. Todo esto va a ser fundamental para no tener deficiencias a nivel de vitaminas y minerales, que obviamente son súper importantes para el sistema inmune y para una cantidad de funciones importantes. Entonces, vamos a ver las fuentes de energía. Aquí les voy a hablar sobre los 3 macronutrientes, como les dije, son los carbohidratos, la grasa y la proteína. Ahora, las principales fuentes de energía son los carbohidratos y la grasa. La proteína se usa en ocasiones extremas. Entonces, que digamos que la proteína tiene otra función primordial y los carbohidratos y la grasa son los que nos dan la energía. Ahora, diferencias entre estos dos, los vamos a llamar sustratos energéticos. Por un lado, los carbohidratos son como la gasolina que nuestro cuerpo sabe usar. O sea, nuestro cuerpo está en la salsa cuando tú le das carbohidratos. Él ya sabe la ruta metabólica que tiene que usar, no se demora mucho, eso es como que así muy mecánico, el cuerpo sabe. Entonces, digamos que es energía rápida. También vamos a ver que hay diferentes tipos de carbohidratos. Hay unos que se usan más rápido, otros más lentos, otros que
que son de absorción media, entonces eso también lo vamos a ver. Entonces son energía rápida y son fáciles de usar para el cuerpo. 2, tenemos reservorio. Los carbohidratos que nos comemos pueden ir a 3 vías. Entonces, nos comemos el pan, por ejemplo, y se puede ir al hígado a guardarse como glucógeno, o se puede ir al músculo también como glucógeno muscular o como glucógeno hepático. Y estos son reservas que tenemos ahí en caso de que, por ejemplo, por la noche que no comemos nada, el del hígado se va a encargar de tener el azúcar en sangre estable. Y el glucógeno muscular se va a usar primordialmente durante el entrenamiento. Cuando hay contracciones muscular, el músculo va a usar eso como energía. Y también podemos tener glucosa, o sea, azúcar en sangre, que se puede usar en el momento, y en caso tal de que nos pasemos de las calorías que necesitamos, ahí sí ya lo guardamos como grasita, pero es muy difícil. Otra cosa que hay que tener en cuenta, los carbohidratos no dependen del oxígeno para ser usados, es decir, nosotros podemos estar aguantando el aire en apnea y el cuerpo todavía tiene fuente de energía por parte de los carbohidratos. Ahora, vamos a la grasa. La grasa toma un poco más de tiempo, tanto en la digestión como en la utilización como fuente de energía. Entonces, toma un poquito más de tiempo que los carbohidratos. Ahora, también es verdad que la grasa aporta más calorías por gramo. Entonces, aporta más energía, pero cuesta más usarla. Segundo, hay reservorio, también tenemos reservorio de grasa. Efectivamente, pues es la grasita que no nos gusta, que es subcutánea, la que normalmente uno quiere bajar, pero que también es esencial tener un poquito de grasa. También tenemos grasa a nivel intramuscular dentro del músculo, que esa grasa también se usa durante el entrenamiento. Y bueno, una tipo de grasa que sí no queremos tener es la que recubre los órganos, que esta ya es más peligrosa, pero esto, bueno, es como para personas que no están metabólicamente saludables. Y por último, a diferencia de los carbohidratos, la grasa sí necesita oxígeno para ser usada. O sea, para usarla como fuente de energía, tenemos que tener oxígeno. No podemos estar... Y bueno, por último, como les dije, la proteína no se usa en principio como fuente de energía, sino que tiene una función más estructural y de reparación. Es fundamental, la necesitamos, pero pues eso no la usamos como fuente de energía. Pero obviamente para recuperar el músculo, esa ruptura muscular, necesitamos la proteína, el aminoácido, para que venga a repararlo. Entonces, ya les dije, fuentes energéticas, carbohidratos y grasa. Ah, bueno, pues carbohidratos. Pero cuando yo les digo carbohidratos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Sí, ¿qué se les viene a la mente cuando hablo de carbohidratos? Lo primero. ¿Alguien que quiera participar? Pan, arroz, oiga. Perfecto. Perfecto. Bueno, me quedo con la respuesta de Olga. Buenísimo, Olga. Sí, efectivamente, pan, arroz. ¿Por qué les pregunto esto? Porque muchas veces también asociamos los carbohidratos a otro tipo de alimentos. Además del arroz, de la pasta, de la papa, tendemos a pensar en no como papas porque eso me engorda, porque tiene carbohidratos, la hamburguesa tiene carbohidratos, esto también. No, resulta que aquí estamos viendo carbograsas. ¿Por qué? Porque la papa sí es un carbohidrato, pero en el momento en que tú la fritas, la cantidad de grasa termina siendo mayor que el propio carbohidrato. Lo mismo pasa con todos los alimentos que ven acá. So, una pizza con mucho queso y con pepperoni, con carnes frías, termina siendo más grasa que carbohidratos. Y la hamburguesa también, la hamburguesa puede ser perfectamente sana si tú la haces en tu casa con buenos ingredientes y no le echas que un montón de quesos, salsas, tocineta, queso crema, crema agria. Todo esto pues termina siendo una bomba calórica porque obviamente es muy grasienta, pero pues puede ser perfectamente saludable si la haces en tu casa. ¿Listo? Entonces, para aclarar este punto. Ahora vemos las fuentes de carbohidratos. Entonces acá lo dividimos entre carbohidratos simples, complejos y grasas. ¿Listo? Los carbohidratos simples son los que se usan más rápido. Estos los absorbemos rapidito. Dentro de aquí vamos a tener las frutas que tienen fructosa, tenemos la miel,
la leche que tiene lactosa, el azúcar de la leche, tenemos sacarosa, que es el azúcar de mesa, y la cerveza tiene malta, que también es maltosa, que también es un azúcar simple. Y los carbohidratos complejos, digamos que son carbohidratos que se absorben más lentamente y que el cuerpo como que le cuesta un poco más digerirlos porque tiene que cortar los enlaces que tiene. O sea, acá tenemos carbohidratos que aportan almidón, como por ejemplo la papa, el arroz, la pasta, el maíz, el pan, y también tenemos legumbres que aportan un poco de proteína vegetal también, pero también aportan una buena cantidad de carbohidratos. Las verduras son un carbohidrato fibroso, se digieren diferente que los otros que les estoy mostrando ahí, pero también siguen siendo carbohidratos. Y por último, tenemos las grasas, que tenemos grasas insaturadas como el aguacate, el aceite de oliva, las almendras que también aportan un poco de proteína, la crema de maní o cacahuete, como le dirían acá, y semillas de chía. Listo. Entonces, ¿cuándo usamos cada uno de estos? ¿Cuándo usamos carbohidratos y cuándo usamos grasa? Entonces, acá en este dibujo les estoy mostrando que a medida que tú vas aumentando la intensidad, vas a usar más carbohidratos. Aquí está puesto como glucógeno, que como les dije, los carbohidratos se guardan en el músculo y en el hígado como glucógeno. Entonces, en reposo estamos usando mayoritariamente grasa y a altas intensidades usamos más carbohidratos. Entonces, para bajar grasa, ¿tengo que quedarme quieto? No, porque el gasto, o sea, la grasa por gramo de grasa tiene muchísimas calorías. Si uno estando quieto, pues no quema nada de calorías. Entonces, no, esa no es la solución. Porque no se emocionen. Pero bueno, esto va a ser importante a la hora de ver el tipo de ejercicio que vamos a realizar. Si es más oxidativo, baja intensidad, o si es más intenso, alta intensidad. Entonces, esto lo llevamos a la práctica. Aquí es donde viene lo que les digo. En deportes, donde se mantiene, por ejemplo, una intensidad moderada y es una alta duración me refiero a más de 60 minutos, la cantidad de carbohidratos que se tiene que usar es importante. ¿Por qué? Porque si queremos mantener la intensidad y estamos todo el rato en movimiento, necesitamos ese sustrato que se use rápido. Entonces, por ejemplo, cuando aumenta más de 60 minutos la actividad, por ejemplo, de un ciclista o de un maratoniano, aquí es importante que se dé carbohidratos durante el entrenamiento para que no le dé lo que le llaman la pájara, ese momento donde sienten que se chocan contra la pared y no tienen energía y el bajón les viene. Entonces, en estos deportes es primordial el consumo de carbohidratos. Y tenemos en el otro lado donde la intensidad y la duración puede ser variable. Ahora, si la intensidad es lo que predomina, por ejemplo, en CrossFit o en tenis, también van a ser de suma importancia los carbohidratos. De pronto no la misma cantidad que un maratoniano, pero sí son súper importantes, porque como vieron en la diapositiva anterior, a mayores intensidades, mayor uso de carbohidratos. Y por ejemplo en golf, donde predomina un poco la duración, o sea, es una intensidad más baja, pero es un periodo de tiempo un poco más largo, pues va a predominar la grasa. Aquí los carbohidratos no tienen tanta importancia como en las otras dos que les mostré. Entonces, basándonos en esto, ¿cómo se debería ver un preentreno y un postentrenamiento? Obviamente esto va a depender, las cantidades van a depender de cada individuo, o sea, no puedo acá generalizar, pero de manera general, un preentreno debería incluir algo de carbohidratos, se puede incluir ahí el café que les puse por tema de estimulación, y la proteína, digamos que aquí es opcional, porque con la proteína lo que más importa es lo que consumas durante todo el día. Pero digamos que sería bueno, más que todo, si no vas a comer durante mucho tiempo, tener ese soporte proteico preentrenamiento. Y después de entrenar, también se tiene que tener, aquí sí se tiene que tener la proteína para recuperar un poco el músculo y el carbohidrato que va a recuperar esas reservas de glucógeno que ya por el ejercicio hemos gastado. Entonces, sobre la grasa,
Lo ideal es no comerla muy cerca al entrenamiento, porque como les dije, la grasa se demora un poco más en absorberse y en digerirse y cae un poco pesado. Entonces, como lo que queremos es energía rápida, la grasa la alejamos un poco de los entrenamientos. Ahora, aquí lo que va a variar también es el tipo de carbohidratos que utilicemos. Podemos utilizar carbohidratos simples, de uso rápido, o carbohidratos complejos que se demoren un poquito más. Irene, ahorita te contesto las preguntas. La guardo ahí para tenértela al final y al final te la respondo. ¿Listo? Listo. Entonces, siguiendo. Entonces, el tipo de carbohidratos va a depender también del timing y del momento del día y de también cómo toleras tú la digestión. Hay personas que dicen, es que a mí no me entra nada antes de entrenar. Entonces ahí, pues, por ejemplo, podemos ir más hacia un carbohidrato simple o personas que no tienen tiempo para comer algo que requiera mucha digestión, pues, por ejemplo, una fruta puede ser una opción súper viable. O sea, acá, cuando es muy cerca del entrenamiento, vamos a irnos hacia carbohidratos más simples, de rápida absorción. Si tenemos tiempo de digerir, de descansar un poco la comida, nos podemos ir al otro lado de carbohidratos complejos. Entonces, por ejemplo, una avena va a hacer una digestión más lenta, pero también va a durar un poco más esa energía. Digamos que se absorbe más lentamente, pero es una energía duradera y también como tiene fibra, se demora un poco más. Por ejemplo, una pasta también. Ahora, por ejemplo, en días de competición, para las personas que compiten, el día de competición no se recomienda que se coma, por ejemplo, pasta integral o alimentos con mucha fibra, porque a nivel digestivo puede causar un poco de molestias. O sea, aquí se tendría que ir más por pasta blanca, un poco de proteína magra y ya está, el día de la competición. Y podemos combinar, por ejemplo, el pan con banano, que sería combinar carbohidrato complejo con carbohidrato simple para tener como lo mejor de los dos mundos. Intraentrenamiento, por ejemplo, eh, se usaría más carbohidratos simples. Entonces, las geles, las bebidas isotónicas, miel, dátiles, todo este tipo de alimentación durante el entrenamiento también está perfecto. Listo. Ahora, listo. Ahora, otros componentes importantes que vamos a tener, como les dije, también son los micronutrientes. Entonces, como les dije, un entrenamiento o una competición conlleva muchísimo estrés para el cuerpo. ¿Cómo mitigamos esos radicales libres y ese cortisol que se eleva durante el entrenamiento o post-entrenamiento? Con alimentos antioxidantes, por ejemplo, los frutos rojos. La cúrcuma es un antiinflamatorio súper potente, las bayas de goji, como le digan, el cacao, todo esto son alimentos altamente antioxidantes. Entonces, esto lo vamos a utilizar como apoyo a la nutrición y apoyo a la recuperación del deportista. Obviamente también se pueden utilizar si no eres deportista élite o competitivo, también, o sea, a nadie le viene mal un poquito de antioxidantes para el sistema inmune. Lo que pasa es que obviamente a nivel competitivo, digamos que las defensas se pueden ver un poco bajoneadas, entonces por eso es que uno intenta potenciar a nivel nutricional. Y también antiinflamatorios sería el omega 3. El omega 3 se encuentra sobre todo en pescados azules, pescados grasos como el salmón, las sardinas o en fuentes vegetales como serían las semillas de chía. Entonces, todo esto pues se tiene en consideración una alimentación balanceada. Obviamente comer salmón todos los días no, porque también a nivel de mercurio digamos que no es tan bueno. Lo ideal es tener una alimentación muy variada para tener lo mejor de todos los alimentos, pero pues, por ejemplo, en personas con lesiones se utiliza mucho potenciar la alimentación con omega 3. Si no le gusta el pescado, hoy en día también hay muchos suplementos que dan pues, el omega 3 ultra concentrado, que también es una opción válida, y también la curcumina también concentrada, si no les gusta el sabor de la cúrcuma, pero entonces eso a nivel de entrenamiento y a nivel de recuperación de lesiones o prevención de lesiones,
estas estrategias están súper bien. Ahora, el tema de la hidratación. La hidratación es algo que está un poquito infravalorado y que es súper importante porque es la principal causa de los calambres. Entonces, por ejemplo, en Cali, que es una ciudad que es calurosa, uno suda demasiado. El sudor es una medida del cuerpo para regular la temperatura. O sea, te quiere refrescar. Entonces, uno suda, pero uno no suda solamente agua, uno suda muchísimos electrolitos. Entonces, muchas de estas veces, tomar solo agua no va a ser suficiente. Tienes que recuperar con electrolitos. Esto no es para todo el mundo, esto es también dependiendo eso de si sudas mucho, por ejemplo, y también es importante acá valorar que, que el sudor, hay personas que sudan con mucho más sodio que potasio, por ejemplo. Entonces, personas que de pronto sudan y cuando sudan y prueban un poquito de ese sudor, está salado. O hay gente que literalmente, cuando se le seca el sudor, queda con sal. Eso es porque expulsa muchísimo sodio. En estas personas es importante recuperar otra vez ese sodio. Entonces, acá entran las bebidas isotónicas. Por ejemplo, el Gatorade se usa, o sea, el Gatorade lo mal usan porque lo toman las personas que no son deportistas, cuando en realidad los que deberían estar usándolo son los deportistas. También ahí está el Pedialite, por ejemplo, que es para recuperar esos electrolitos y evitar los calambres, que bueno, que son súper comunes. Ahora, ¿cómo medir el estado de hidratación? Uno puede ver qué tan hidratado está simplemente fijándose en la orina. Entonces, si tú vas al baño y ves que tu orina está muy oscura, quiere decir que estás deshidratado. En ese momento es cuando tienes que recuperar eh, el agua y los electrolitos en caso de que haya sudado excesivamente, porque uno también puede estar deshidratado porque se me olvidó tomar agua, no he tomado agua en todo el día, entonces pues la orina está concentrada. Entonces ahí sí tomas agua, ahí no tienes que tomar agua con sal, ni con potasio, ni con nada. O sea, ahí con agua basta. Pero, por ejemplo, un tenista que se le alarga la partida y está 3 horas, 4 horas y está sudando muchísimo, es importante recuperar con bebidas isotónicas. Además que normalmente estas bebidas también tienen azúcar que les va a dar energía y va a ayudar a que se absorba mucho mejor ese sodio y que retenga un poquito más a nivel muscular. Listo. Entonces, resumiendo un poquito todo, el papel de la nutrición, primero, es apoyar el entrenamiento dando el combustible necesario para poder entrenar al 100%. Segundo, te va a ayudar a obtener los resultados deseados en todos los niveles, tanto de salud como estéticos como de rendimiento. O sea, como decían al principio, creo que fue Isabela, eh, eh, no, creo que fue Mónica, que se complementan, ¿verdad? O sea, los dos son importantes. O sea, si tú comes perfecto, pero no entrenas bien, no vas a rendir a nivel competitivo y no vas a tener los resultados estéticos si estás buscando un enfoque estético. Entonces, la nutrición es ahí donde entra en juego. Y también, obviamente, ayuda a una correcta recuperación a nivel muscular, a nivel del sistema nervioso central, te ayuda a dormir mejor, y por último, obviamente, a prevenir y a apoyar lesiones. Obviamente, no te vas, no es que por comer perfecto, entonces no te vas a lesionar, porque obviamente dentro de una lesión hay muchos otros factores que entran en juego. O sea, no solamente que tus ligamentos estén fuertes y tengan el soporte y que tú tengas la energía, sino que obviamente una mala técnica o un mal movimiento, pues no hay brócoli que te comas que te va a salvar de eso. ¿Listo? Después, sobre las demandas energéticas, entonces, como les dije, a altas intensidades predomina el uso de carbohidratos, a bajas intensidades predomina el uso de grasas. Después, para recuperación muscular, sobre todo post-entrenamiento, importante que incluyan una fuente de carbohidratos y una de proteína. Nuevamente acá recalco que las cantidades de cada uno van a ser súper individuales y depende de muchos factores, ¿no? O sea, no solamente de los requerimientos, sino también de los objetivos que tenga la persona. Entonces, los pre y post entrenamiento deberían incluir estos dos macronutrientes.
en el preentreno la proteína no es 100% necesaria porque importa más la suma total del día, pero pues es una toma que se podría valorar. Y el tipo de carbohidratos, de simples o complejos, se debe tener en cuenta en cuenta el tiempo en el que se va a entrenar. O sea, voy a entrenar en media hora, en 2 horas, cómo lo tolero yo, tengo una digestión rápida, tengo una digestión lenta, todo esto va a influir. Y en cuanto a la hidratación, como sabemos, el sudor es el mecanismo por el cual el cuerpo regula la temperatura corporal y no solo perdemos agua, perdemos electrolitos. Por lo tanto, hay que reponerlos. Y la deshidratación es la principal causa de calambres. Entonces, una forma muy fácil de saber el nivel de hidratación es por medio de la orina. Si está muy concentrada es que estás deshidratado y si está muy clara es que estás hidratado. Ojo, que tampoco es ideal que esté completamente transparente porque mucha agua también es malo. O sea, todo en exceso es malo, incluida el agua. ¿Listo? Entonces, eso es como el resumen de lo que les hablé ahorita. Vamos a abrir aquí el chat. Listo. Entonces, Mónica, pasamos a las preguntas si quieres, que aquí ya tengo dos. Sí, Tatiana, muchísimas gracias. En primer lugar, sí, ya veo que tenemos algunas ahí en el Zoom y también las personas que quieran directamente preguntarle a Tatiana, pues abren sus micrófonos y ya le pido por favor al área de tecnología que nos dé la posibilidad de que puedan abrir sus micrófonos y también de que puedan prender sus cámaras para que sea un poco más cálida la comunicación. Vale. A ver, primero Irene me había preguntado, ¿al caminar o hacer ejercicios debo comer algo antes? Soy una persona adulta. Eh, Irene, pues a ver, es que depende. ¿Vas a caminar por las mañanas o en qué momento del día vas? O sea, me dices como, por ejemplo, ir a caminar en ayunas o, o a qué te refieres exactamente. Porque, bueno, a ver. Sí, yo hago ejercicio de levantarme. Perfecto. En este caso no hay necesidad, también depende de cuánto camines, ¿no? Porque, a ver, uno puede salir a caminar en ayunas sin ningún problema. De hecho, es súper bueno, 45 minutos, está perfecto. O sea, con tal de que a ti no sientas mareo o, o no te sientas que te da un bajonazo, está perfecto, porque eh, cuando caminamos estamos a una intensidad regulada, o sea, la intensidad baja, no alta, entonces podemos usar grasa. Entonces, en ese momento tu cuerpo puede usar grasa como fuente de energía y no pasa absolutamente nada, lo puedes hacer sin ningún problema. Solo importante que después de esa caminata o después del ejercicio que hagas, exactamente, es intensidad regular. O sea, no es como que no es un ejercicio de alta intensidad que requiera los carbohidratos. Entonces, puedes hacerlo en ayunas. Lo importante es que después de entrenar incluyas un buen desayuno con tu carbohidrato, tu proteína, tu grasa, tu porción de fruta y que sea un desayuno completo. ¿Listo? Pero puedes caminar sin ningún problema. Y Isabela, ¿cómo identificar si el metabolismo que tenemos es acelerado o lento? Bueno, el tema del metabolismo, eh, digamos que, bueno, uno lo sabe como porque hay personas que simplemente les cuesta mucho subir de peso. Generalmente esas son personas, primero, o que tienen mucha actividad y no se dan cuenta en la parte del NEAT, o eso, que tienen un metabolismo acelerado, como dices tú. Entonces, ahí habría que valorarlo. Yo lo valoraría más, eso, como que yendo a consulta, para que la nutricionista, por ejemplo, uno valoraría si realmente está acelerado, ¿no? Porque hay veces que uno dice, yo como mucho, pero no subo de peso. Pero resulta que el mucho para esa persona resulta que realmente no es mucho. Entonces, obviamente ahí trabajar un poco el tema de cuánto estás comiendo y si estás cubriendo tus necesidades. Y pues si quieres subir masa muscular, por ejemplo, entonces ahí sería darle más énfasis también al entrenamiento. Entonces ver, por ejemplo, que
hagas un poco más de peso y un poquito menos de cardio y aumentar un poco más la proteína y los carbohidratos para apoyar esos objetivos que tengas. Y lo que me dices ahí, leí en estos días que ponerle un poco de sal rosada al agua es bueno para reponer minerales perdidos en el sudor. No necesariamente tiene que ser sal rosada, o sea, la sal rosada realmente la que hay ahorita en el mercado, eso te cobran un montón de dinero y resulta que hay veces que simplemente la tiñen de rosado. No tiene que ser sal. Ahora, usando la sal vas a reponer sodio, sí, pero no solamente perdemos sodio, entonces hay que tener también cuidado con las cantidades, porque puedes estar consumiendo esa agua con sal, pero resulta que tú pierdes más potasio, entonces te da calambre porque repusiste la sal, pero no el potasio. Entonces hay que valorar bien eso. Pero si eres una persona que suda mucho y no le gusta la comida salada, pues le puedes echar un poquito de sal al agua sin ningún problema. Oiga, ¿es verdad que la cúrcuma se debe consumir con pimienta para mejorar su absorción? Sí, Olga, totalmente de verdad. Entonces, el compuesto activo de la cúrcuma se llama curcumina. ¿Qué pasa? Que la cúrcuma no se absorbe bien por sí sola. Entonces, se le echa pimienta negra específicamente, porque la pimienta negra tiene piperina que activa a la curcumina y hace que la absorción sea mucho mejor. Entonces, ¿cómo recomiendas consumir la cúrcuma en las comidas? A ver, en las comidas te puedes hacer, por ejemplo, un pollo al curry, le echas cúrcuma y pimienta, por ejemplo. O en bebidas también. Hay una bebida que se llama Golden Milk, que es, por ejemplo, leche de coco con cúrcuma, jengibre, nuez moscada, canela, por ejemplo. Otra manera que la puedes consumir. Hijo, Ay, ¿alguien habló? Bueno, y se pueden tomar bebidas ácidas después de entreno, por ejemplo, jugo de naranja. Se puede tomar, yo, a ver, yo no soy muy partidaria de los jugos, a no ser de que sea son después de un entreno muy intenso, porque los jugos, ¿qué pasa? Que estás consumiendo ahí toda la azuquitar de la fruta, y por ejemplo en un jugo de naranja, en un vaso de jugo de naranja pueden caber por ahí 5 naranjas. Y si tú te comes 5 naranjas vas a quedar mucho más llena. En un jugo te lo tomas en 5 segundos y ya, y se absorbe mucho más rápido porque no tiene la fibra y todo eso. Pero si es por lo ácido, también depende de la persona, porque hay personas que tienden a tener un poco más a reflujo o a gastritis. Estas personas no se les recomendaría, pero si eres una persona que lo tolera bien, un jugo de naranja después de entrenar, si ha sido una sesión intensa, te lo puedes tomar sin ningún problema. De nada, oiga. ¿Alguna otra pregunta? Tatiana, yo tengo una pregunta. Dímelo. Sí, para las personas que inician, por ejemplo, su actividad deportiva muy temprano, 5 o 6 de la mañana, porque trabajan o algo, pues desayunar, pues obviamente se le puede hacer difícil, pero hacer deporte en ayunas, ¿qué tan, digamos, negativo puede ser? Porque yo he escuchado mucho, pues, que es como comerse un poquito la reserva del organismo. ¿Qué recomendarías para esas personas? A ver, las personas que entrenan en ayunas es primordial que la cena del día anterior sea buena. O sea, porque como les dije, los carbohidratos, por ejemplo, se guardan tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, el del hígado sí se usa durante la noche porque pues obviamente tienes que mantener la glucosa en sangre ahí, pero la del músculo no se utiliza. Entonces, si tú comes suficiente la noche anterior, vas a tener esa reserva de carbohidratos, de glucógeno en el músculo y vas a poder entrenar bien. Entonces, digamos que no es perjudicial con tal también de cumplan los requerimientos durante el día. Eso va a ser primordial. Es que después de entrenar, es importante cenar bien y desayunar después de entrenar bien Muy también. bien. em, Ahí creo que hay otra pregunta. Alguien quería como preguntar, me pareció escuchar la voz de alguien. no sé si es la mía, pero Tatiana,
cuando uno hace una dieta intermitente, ahí uno cómo puede manejar para hacer el ejercicio. Dieta intermitente, de ayuno intermitente. 16 horas que uno la hace sin pensar y llega a hacer ejercicio y se marea queriendo hacer una dieta intermitente. ¿Tú qué piensas de eso? No, a ver si te estás mareando durante el entrenamiento. No, o sea, perjudicial completamente. ¿Qué O piensas sea, de la tú dieta puedes hacer intermitente? bueno, no es una dieta como tal, es un protocolo. Entonces, ayuno intermitente es una estrategia más que se está utilizando ahorita muchísimo. A ver, depende mucho de la persona, eso puede desencadenar también desórdenes alimentarios que digamos que no es lo ideal, pero es una estrategia que podría funcionar para algunas personas que no les cuesta mucho pues, hacer ese ayuno de 16 horas. Ahora, si vas a entrenar por la mañana y el ayuno tú lo haces y no comes hasta las 2 de la tarde, no sería lo ideal. Si tú quieres hacer el ayuno intermitente, pero entrenas por la mañana, sería mejor que cenes temprano, entrenes y desayunes justo después de entrenar. Lo puedes hacer con tal también de que cumplas el requerimiento que tienes en el día. O sea, eso es importantísimo. No importa el momento en el que te lo tomes, pero que cumplas tu requerimiento. El problema, por ejemplo, deportistas, yo no les recomiendo el ayuno intermitente porque como los requerimientos son tan altos, no vas a poder nunca consumir esa cantidad de calorías en un tiempo tan cortito eh, del día. O sea, en 8 horas no te van a caber las calorías que necesitas. Perdón, el ayuno intermitente, ¿yo puedo tomar líquido y no me afecta en nada cambiar ese ayuno? Sí, o sea, el ayuno solamente se rompe con alimentos que tienen calorías. Entonces tú puedes tomar agua con limón, puedes tomar café incluso, si no le echas azúcar, y no pasa absolutamente nada. Incluso hay personas que no rompen el ayuno, o sea, el ayuno fisiológico del cuerpo, que no se rompe ni siquiera con un poquito de proteína o con alimentos, por ejemplo, una bebida vegetal, una leche de almendras, por ejemplo, que son alimentos que no tienen casi nada de calorías, ahí no se rompería, por ejemplo. Pero si ya te comes una fruta o algo así, ahí ya rompes el ayuno. Mil gracias. ¿Te queda para comer una naranja antes del desayuno? Una naranja antes del desayuno, Marta, está perfecto. O sea, en el desayuno me parece súper bien y más si es comida. O sea, si ahí ya viene el tema de los zumos. O sea, yo sumo, si me dices un vaso de jugo de naranja, yo ahí te hago como que, ay, o sea, no soy muy fan, pero de comerte la naranja como tal, está perfecto. O sea, tú incluyes tu porción de fruta y está perfecto. Y el agua tibia con limón y bicarbonato, también, o sea, ni te aporta ni te quita. O sea, si estás acostumbrada y te gusta, lo puedes incluir sin ningún problema. Ahora, lo único es que no pienses que por tomar agua con limón vas a quemar grasa, ni mucho menos, porque eso también es como otro mito que se habla mucho por las redes. Pero sí, o sea, tomar agua tibia con limón te puede ayudar, por ejemplo, en la rehidratación de por la mañana, que como no hemos tomado agua durante toda la noche, estamos un poco más deshidratados y pues te puede ayudar un poco a esa recuperación de líquidos. Entonces sí te lo puedes tomar. Y ahora, si no tienes gastritis, porque el agua con limón, hay muchas personas que sí les da molestias de estómago. De nada, Olga. Gracias a ustedes por escuchar y estar tan atentos. Muchas gracias, estuvo muy buena la conferencia. Ay, me alegro. Sí, una pregunta que me hicieron por acá vía chat, por el interno. ¿Qué pasa con el tiempo, digamos, la edad, que las personas obviamente van perdiendo naturalmente masa muscular, pero al mismo tiempo el metabolismo también va cambiando? ¿Qué puede hacer una persona, digamos, porque siguen en su ejercicio? Nosotros, de hecho, tenemos, por ejemplo, en natación, personas que hasta los 80, 85, 90 años están compitiendo en estos campeonatos máster de natación. ¿Qué puede hacer esa persona que aún es deportista, entrena todos los días a pesar de la edad, cosa que me parece fantástica y los ve uno a diario en el club, para que su masa muscular, digamos, se mantenga o no se pierda tan aceleradamente,
pero al mismo tiempo que no ingiera, digamos, alimentos que por su metabolismo y los cambios en su organismo pueden resultar como perjudiciales. ¿Cuál es el equilibrio ahí? Vale, de hecho, con el tema del metabolismo y la edad, hace poquito salió un estudio que dice que, eh, de hecho, el metabolismo no cambia con la edad, sino que el problema es lo que tú dices, de que se pierde masa muscular. Y como sabemos, el músculo es activo metabólicamente, o sea, el músculo gasta calorías por estar presente. Entonces, obviamente, con la edad, si perdemos masa muscular, pues disminuye el gasto energético, pero no es que el metabolismo como tal se haya reducido, sino que es la baja de masa muscular. Y también se ha visto que es porque el movimiento durante el día también baja. Entonces, cuando nos hacemos mayores, tendemos a movernos mucho menos y eso hace pues que obviamente el gasto también sea menor. Y como dices, cuesta muchísimo con la edad mantener la masa muscular porque hay algo que se llama como una resistencia a la proteína. Entonces, ¿qué pasa? Con personas mayores, personas máster, toca hacer muchísimo más énfasis en la proteína. O sea, los requerimientos proteicos aumentan muchísimo más. Entonces, en estos atletas máster se hace mucho más énfasis y se incrementan un poco más los requerimientos de proteína y obviamente importante que tengan el estímulo muscular, o sea, que, que hagan contracción muscular, o sea, si hacen natación, por ejemplo, pues que complementen con un poco de fuerza, de pesas, porque puedes comer toda la proteína del mundo, pero si no haces ese estímulo del músculo, lo vas a perder. Entonces, es eso, suficiente proteína y entrenar fuerza, entrenar con un poquito de pesas. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiera hacer Tatiana, alguna pregunta. Tatiana, ¿qué piensas tú del glutatión? De glutatión es un antioxidante, está bien igual que la coenzima Q10. Digamos que es como cualquier otro suplemento, es un apoyo más, pero digamos que no es estrictamente necesario. Yo manejaría más el tema alimentación primero, tema antioxidantes, con alimentos y ya después, si el tema de estrés, no hablo de estrés como mental, sino estrés del cuerpo, pues es muy elevado o hay muchos radicales libres, el glutatión es un apoyo bueno. Gracias. Bueno, creo, Tatiana, que no tenemos más preguntas. Aquí ya va a caer la noche, pues son las 5:03. En realidad está lloviendo bastante en Cali. Bueno, se pone muy oscuro hasta ahora y usted allá tiene las 11 de la noche, ¿no? En España. Sí, ya hora de dormir también. Sí, bueno, no, Tatiana, agradecemos mucho la generosidad de tu tiempo con esta maravillosa conferencia. Les cuento que esta queda alojada en nuestro canal de YouTube. Entonces, nosotros les estaremos compartiendo el link para que a su vez sabemos que hay muchas personas que quizás no se pudieron conectar porque estaban trabajando, entrenadores del mismo club que están en ese momento en clase. Entonces, vamos a estar compartiendo esta conferencia, Tatiana, y sabemos que también vas a viajar a Cali próximamente. Te esperamos con los brazos abiertos y te agradecemos en nombre de nuestra junta directiva, de la gerencia, por esta conferencia. Gracias a ustedes por la invitación, Mónica. Yo feliz de poder participar. No, qué dicha. Pues nos avisas entonces cuando estés acá, porque sé que habría muchísimos entrenadores de distintos deportes. Tenemos 10 deportes ya en nuestro club que estarían interesadísimos en poder hablar personalmente contigo. Entonces, pues seguimos en comunicación. Agradecemos muchísimo a las personas que se conectaron en nuestros martes de temas de bienestar y desarrollo del ser. Bueno, mañana les recordamos que a las 4 de la tarde tenemos música clásica y los jueves Cineforo, así que estén muy atentos a la programación. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Gracias a ti, Mónica. Chao, Muchísimas chao. gracias. Chao, Tatiana, que descanses. Gracias, Claudia. Chao.